Jasmine Taylor se sienta en una oficina con vista a Manhattan, firmando documentos que transformarán la aviación estadounidense. Para siempre. 3 días antes, Jasmine fue arrastrada violentamente por el pasillo del vuelo 2237 por seguridad, sangrando y humillada. Suena su teléfono. El director ejecutivo de la aerolínea. Llamada. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de justicia y responsabilidad, déjame saber dónde estás. Viéndolo desde los comentarios. Dale a me gusta si crees en luchar contra la discriminación y suscríbete para ver más historias de personas que transformaron la injusticia en un cambio poderoso. Jasmine Taylor no era una mujer que pudiera ser fácilmente descartado. A los 37 años, el nativo de Detroit se había forjado una reputación que inspiraba respeto en el despiadado mundo de las finanzas corporativas, creciendo en una familia de clase trabajadora, en un barrio donde los padres consideraban la educación como el camino hacia las oportunidades. Jasmine se destacó desde temprana edad. Su padre, trabajador postal, y su madre, enfermera, habían reunido lo suficiente para que asistiera a buenas escuelas, donde su aptitud natural para las matemáticas la distinguió rápidamente. A los 17 años, Jasmine había obtenido una beca completa para el MIT, donde se graduó como la mejor de su clase con un título en ingeniería financiera. No contenta con quedarse ahí, continuó hasta obtener su MBA en Wharton, distinguiéndose por sus ideas innovadoras. Investigación sobre estrategias de inversión sostenible en mercados tradicionalmente de bajo rendimiento. Su trayectoria. Su trayectoria había sido meteórica, empezando en una prestigiosa consultora. En su firma, Jasmine rápidamente dejó su huella al salvar a un cliente manufacturero de la quiebra a través de una brillante plan de reestructuración. En 5 años, fue fichada por Harrington Capital, una de las empresas más inversionistas influyentes del país. Ahora, como directora de inversiones, gestionaba una cartera de más de $30,000 millones, lo que la convierte en una de las mujeres negras más poderosas en las finanzas estadounidenses. Jasmine no solo ve números donde otros los ven. Walter Hayes, fundador de Harrington Capital y el mentor de Jasmine, solía decir, ella ve patrones donde otros ven caos, oportunidades donde otros ven callejones sin salida. Walter, ahora de unos 70 años con el cabello plateado y el comportamiento tranquilo de alguien que había superado múltiples crisis financieras, se habían estado preparando. Jasmine como su sucesora. Reconoció en ella no solo brillantez, sino una rara combinación de precisión analítica y comprensión humana que hizo que sus juicios sobre inversiones fueran inusualmente prescient. Su reputación como persona influyente en el mundo empresarial estadounidense era bien merecida. Cuando Jasmine Taylor decidió que una empresa merecía la inversión de Harrington, otras la siguieron. Cuando ella falleció, incluso las empresas prometedoras a menudo tenían dificultades para encontrar capital. Su capacidad para identificar sus prometedoras empresas se han vuelto casi legendarias en los círculos financieros, ganándose tanto su admiración como su inevitablemente resentimiento. Equilibrar su éxito profesional con la vida personal no había estado exento de dificultades. Desafíos. Divorciada tras un breve matrimonio a los 20 años, Jasmine era ahora una soltera dedicada. Madre de Zoe, de 10 años, una niña precoz que compartía el amor de su madre por las matemáticas y su determinación. Jasmine había organizado su exigente agenda para asegurarse de no perderse nunca las competencias de matemáticas de Zoe ni las reuniones de padres. Conferencias de profesores, a menudo revisando prospectos de inversión durante los viajes en metro entre el trabajo y la escuela. Eventos. Mi madre siempre dice que la excelencia no es negociable, Zoe le había dicho una vez. Profesor de ciencias con la seriedad que solo un niño de 10 años podría tener. Pero la amabilidad tampoco lo es. Esa filosofía guió a Jasmine a través del terreno a menudo desafiante de ser una mujer negra en espacios dominados por hombres blancos. Se desenvolvió en salas de juntas donde frecuentemente era la única persona de color, y mucho menos la única mujer negra, con una confianza elegante que desarmaba a los escépticos e inspiraba respeto. Nunca rehuyó dirigirse a disparidades cuando era necesario, pero era estratégica al elegir sus batallas. El mundo corporativo no fue creado para las personas que se parecen a mí.
A menudo era mentora de profesionales jóvenes de color, pero eso no significa que no pertenezcamos aquí. Significa que tenemos la oportunidad de reconstruirlo mejor. Su presencia en Harrington ya había generado cambios mensurables. Bajo su influencia, la empresa había aumentado sus inversiones en empresas propiedad de minorías en un 200% durante 4 años. Todo ello manteniendo una rentabilidad que dejaba a los accionistas más que satisfechos. También había liderado un exitoso programa de pasantías dirigido específicamente a estudiantes de universidades e instituciones de educación superior históricamente negras. La mañana de lo que se convertiría en el vuelo más notorio en la historia reciente de la aviación comenzó de manera bastante normal. Yasmín se estaba preparando para un viaje de negocios importante a Atlanta para finalizar las negociaciones con Skyway Airlines, una importante aerolínea busca una inversión sustancial para financiar un ambicioso plan de expansión. El acuerdo potencial vale aproximadamente $1,000 millones. No solo transformarían la posición de Skyway en el mercado, sino que representarían una de las mayores inversiones de Harrington Capital del año. ¿Me estás trayendo melocotones?, Zoe preguntó durante el desayuno, haciendo referencia a su broma privada sobre la famosa fruta de Georgia. La más grande y dulce que puedo encontrar, prometió Yasmín, besando la parte superior de la cabeza de su hija. Es solo un viaje nocturno. Regresaré mañana por la noche a tiempo para la cena y tu presentación científica. Y usarás tus aretes de la suerte. Zoe señaló los sencillos aretes de perlas que Yasmín siempre usaba para ocasiones importantes. Negociaciones, un regalo de su propia madre cuando se graduó en el MIT. Siempre. Yasmín sonrió, tocándose ligeramente un pendiente. No me han fallado. Todavía no tenía forma de saber que en cuestión de horas esos aretes estarían salpicados con su propia sangre en el piso de un avión de Skyway Airlines o que este viaje de negocios rutinario catalizaría un ajuste de cuentas que remodelaría toda una industria. Yasmín llegó al aeropuerto LaGuardia 2 horas antes que su salida programada como era su costumbre. La eficiencia era algo natural para ella, como lo demuestra su equipaje de mano cuidadosamente embalado que contenía exactamente lo que necesitaba para el viaje de negocios nocturno. Un cambio de ropa profesional, su computadora portátil, artículos de tocador esenciales y una descripción completa de Skyway Airlines. Preparado por su equipo, se registró en línea y se dirigió directamente a seguridad, donde pasó por el puesto de control de la TSA con una facilidad demostrada, a pesar de los controles aleatorios adicionales que esperaba recibir como persona negra. Viajero. En la puerta, Yasmín repasó sus notas una última vez, destacando los puntos clave para la negociación de mañana. Cuando se anunció el embarque para los pasajeros de primera clase, ella recogió a sus pertenencias y se unió a la fila, con la tarjeta de embarque visible en su teléfono. El agente de la puerta escaneó su boleto con una sonrisa y le deseó un buen vuelo. El primer indicio de problemas llegó al subir al avión. La azafata estacionada en la entrada, una mujer rubia cuyo nombre en la etiqueta decía Heather Miller, miró a Yasmín y luego miró fijamente más allá de ella, como si esperara que apareciera el verdadero pasajero de primera clase. Disculpe, dijo Heather con un deje de sospecha en la voz. Es la llamada de embarque de primera clase. Yasmín asintió cortésmente. Sí, lo sé. Tengo una clase de primera. Billete. Volvió a mostrar su tarjeta de embarque. La pantalla mostraba claramente su asiento asignado, el 2A. Heather entrecerró los ojos ligeramente mientras examinaba la pantalla. ¿Me permite ver su identificación? ¿También? Aunque era inusual que le pidieran identificación después de haber pasado por seguridad y tenerla. Tras escanear su tarjeta de embarque, Yasmín obedeció sin hacer comentarios y sacó su licencia de conducir del bolso. Heather estudió, con un escrutinio inusual, mirando de un lado a otro entre la identificación y el rostro de Yasmín varias veces. ¿Hay alguna problema?, preguntó Yasmín con voz tranquila pero firme. No hay problema, respondió finalmente Heather, aunque su tono sugería lo contrario. Disfruta del vuelo. Desastre, Taylor. La breve pausa antes de su apellido no pasó desapercibido para Yasmín, que había experimentado suficientes microagresiones en su vida profesional como para reconocer una. ¿Cuándo ocurrió? Aún así, pasó junto a Heather y se dirigió a su asiento, guardando su equipaje de mano en el compartimento superior antes de acomodarse junto a la ventanilla.
Acababa de abrir su correo electrónico cuando Heather apareció junto a su asiento. Disculpe, pero necesito verificar su. Vuelve a pedirme la tarjeta de embarque, anunció tan alto que los pasajeros cercanos se giraron para mirar. Yasmín sintió una opresión familiar. En su pecho, la tensión que sentía al ser señalada y al tener su presencia cuestionada en espacios donde personas como ella estaban subrepresentadas. Sin embargo, desbloqueó su teléfono y mostró su tarjeta de embarque una vez más. Este es definitivamente el asiento 2A, confirmó. ¿Hay alguna confusión? La boca de Heather se tensó. Es inusual que nuestro sistema tenga problemas como este. Necesito asegurarme de que estés en el asiento correcto. Un blanco. El hombre de negocios del otro lado del pasillo que había subido sin ninguna verificación adicional ahora estaba mirando él. Interacción con creciente incomodidad. Detrás de él, otro pasajero, un joven. El hombre con gafas, que más tarde sería identificado como Brian Walters, había comenzado a grabar discretamente con su teléfono. Te aseguro que estoy en el asiento correcto, respondió Yasmín manteniendo la compostura. Si hay un problema con el sistema, quizás deberías consultar con el agente de la puerta que escaneó mi tarjeta de embarque. En lugar de, reconociendo esta sugerencia razonable, Heather se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la parte delantera del avión, donde se enfrascó en una conversación silenciosa. Conversando con el capitán, miraba de vez en cuando a Yasmín. Momentos después, ambos se acercaron a su asiento. Señora, soy el capitán Andrew Reynolds, se presentó el piloto con tono autoritario. Parece que hay una confusión sobre la asignación de asientos. No hay ninguna confusión por mi parte, capitán. Yasmín respondió, mostrando su tarjeta de embarque por tercera vez. Tengo una confirmada. Reserva para el asiento 2A en este vuelo. El capitán Reynolds apenas echó un vistazo a la pantalla. Nuestro sistema muestra una discrepancia y debemos resolverla antes del despegue. Quizás sea más. Esperando cómodamente en la terminal mientras solucionamos esto. La sugerencia fue clara. Salir voluntariamente o ser expulsado. Yasmín sintió una oleada de indignación, pero contuvo su voz mesurada. He mostrado mi tarjeta de embarque varias veces. Capitán, está claro. Me asigna este puesto. Tengo una reunión de negocios importante en Atlanta mañana por la mañana y necesito estar en este vuelo. Si hay un error del sistema, no es mi responsabilidad resolverlo. Para entonces, varios pasajeros observaban abiertamente el enfrentamiento. El empresario del otro lado del pasillo se alejó. Su garganta. Disculpe, interrumpió. No pude evitar oírlo. ¿De verdad hay algún problema? La señora ha mostrado su tarjeta de embarque varias veces. El capitán Reynolds se volvió hacia un hombre con una sonrisa tranquilizadora. Señor, estamos tratando un asunto de seguridad. Por favor, quédese fuera de ella. La caracterización de la situación como un asunto de seguridad cambió. La atmósfera en la cabina se transformó de inmediato. Yasmín sintió que su corazón se aceleraba al reconocer el peligro. Territorio en el que este malentendido estaba entrando. Esto no es un asunto de seguridad, ella. Lo dije con firmeza. Esto parece ser un caso de discriminación racial y me gustaría. Hable con su supervisor inmediatamente. Al mencionar la discriminación racial, Heather se sonrojó. Eso es. No es en absoluto lo que está pasando aquí. Está siendo disruptivo y amenazante. No he alzado la voz ni he hecho ninguna amenaza, respondió Yasmín, muy consciente de que mantener la calma ya no era suficiente. No es solo una cuestión de profesionalismo, sino también de seguridad personal. El capitán Reynolds señaló hacia él. Parte delantera del avión. Señora, voy a tener que pedirle que desembarque ahora o verse obligado a llamar a seguridad. ¿Por qué motivos?, preguntó Yasmín, pero el capitán ya se había dado la vuelta, saludando con la cabeza a Heather, que hablaba por teléfono. Menos de 5 minutos después, 2 guardias de seguridad. Los oficiales, posteriormente identificados como Raymond Phillips y Derek Johnson, abordaron el avión. Sin intentar comprender la situación ni hablar directamente con Yasmín, se acercaron a su asiento. Señora, tiene que venir con nosotros. El oficial más alto, Phillips, dijo. Yasmín respiró hondo. Tengo un billete válido para este asiento. He roto. No hay reglas. No abandonaré este avión voluntariamente bajo estas circunstancias.
Lo que sucedió a continuación sería visto millones de veces en las plataformas de redes sociales en cuestión de horas. El oficial Phillips agarró el brazo de Yasmín, sacándola de su asiento con tanta fuerza que su cabeza golpeó el techo. Como ella se resistió instintivamente, el oficial Johnson le agarró el otro brazo, y juntos empezaron a arrastrarla por el pasillo hacia la salida. «Tengo derecho a estar en este vuelo». Yasmín gritó con voz firme, a pesar de la violencia que se le infligía. «Esto es discriminación». Varios pasajeros miraron hacia otro lado, incómodos ante la escena que se desarrollaba ante ellos. Otros protestaron. Brian Walters continuó filmando y documentando. Mientras los oficiales arrastraban el cuerpo de Yasmín por el estrecho pasillo, sus piernas raspaban contra los bordes de los asientos y su chaqueta se rasgaba. En el hombro, en la puerta del avión, el labio de Yasmín golpeó el marco de metal mientras los oficiales la maniobraron para salir, sacándole sangre. Continuaron arrastrándola por él. La atravesaron por el puente de embarque y entraron a la terminal donde finalmente la liberaron, dejándola desplomada en el suelo, con su blusa blanca manchada de carmesí por su labio sangrante, sus muñecas magulladas por el agarre y su dignidad destrozada ante una muerte terminal. Lleno de espectadores conmocionados. Mientras se ponía de pie con dificultad, Yasmín echó un vistazo a través de la terminal. Ventana del vuelo 2237, alejándose de la puerta, continuando hacia Atlanta sin ella, pero con su reputación profesional, bienestar físico y sentido de seguridad dejada atrás, rota en el piso de la terminal, las luces estériles de el centro médico del aeropuerto proyectó sombras duras sobre el rostro de Yasmín mientras una enfermera preocupada limpiaba suavemente la sangre de su labio partido. El dolor físico, aunque significativo, palideció en comparación a la humillación y violación que sentía. Sus manos temblaban ligeramente mientras se colocó una bolsa de hielo sobre las muñecas hinchadas. Los moretones ya se oscurecían contra su piel morena. «Deberías considerar ir a un hospital para un examen más completo», le aconsejó la enfermera, con los ojos reflejando preocupación genuina. «Puede que tengas lesiones que no podamos detectar aquí». Yasmín asintió. Distraídamente, su mente repasaba rápidamente las implicaciones profesionales de lo que acababa de ocurrir. El acuerdo de $1,000 millones con Skyway que debía finalizar mañana. Los ejecutivos esperaban su llegada. La presentación, que había preparado meticulosamente. «Señorita Taylor». Una voz la interrumpió. Pensamientos. Un joven con uniforme de Skyway Airlines estaba en la puerta, su expresión cuidadosamente compuesto en lo que parecía ser una mirada practicada de preocupación profesional. Su placa de identificación lo identificaba como Gregory Michey, representante de atención al cliente. «Señora Taylor, estoy aquí en nombre de Skyway. Las aerolíneas extienden sus más sinceras disculpas por el desafortunado incidente a bordo del vuelo 2237. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. «La aerolínea quiere ofrecerle esto. Bono de viaje para un futuro vuelo valorado en $500 como gesto de buena voluntad». Yasmín se quedó mirando el sobre sin tomarlo. La absurdidad de la oferta la impactó con su inadecuación. $500 por ser agredido físicamente, humillado públicamente y potencialmente. Descarriló en una negociación comercial de $1,000 millones. «El señor Michey», dijo finalmente, con voz firme a pesar del dolor punzante en el labio. «Por favor, informe a sus superiores que no aceptaré ese cupón ni volveré a discutir este incidente sin la presencia de mi abogado». La sonrisa profesional de Gregory se desvaneció. «Señorita Taylor, solo intentamos resolver esta situación amistosamente». «Esta situación», interrumpió Yasmín, «implicaba que me sacaron a rastras de un avión a pesar de tener una licencia válida. Multa, con resultado de daños corporales y consecuencias profesionales importantes. No hay nada amistoso en ello. Ahora, si me disculpan, necesito hacer algunas llamadas». Mientras Gregory se retiraba con el cupón rechazado, Yasmín tomó su teléfono, notando que varias notificaciones ya inundaban la pantalla. Un mensaje de un colega decía: «¿Estás bien? Hay un video que se está volviendo viral». Adjunto un enlace a una publicación de Twitter, que ya tenía miles de retweets. Brian Walters, el pasajero que había filmó el incidente y publicó el video con la leyenda: «Mujer negra con boleto válido de primera clase acaba de
arrastrado en Skyway Airfleet sin ningún motivo. Así es como se ve el racismo. Almohadilla justicia para Yasmín. El hashtag ya era tendencia. Con manos que habían un poco más tranquila, Yasmín marcó la primera de varias llamadas críticas. Kesa. Hola, soy Yasmín Taylor. Necesito tu asesoría legal de inmediato. Kesa Washington había sido la abogada de Yasmín durante años, una brillante graduada en Derecho de Harvard con experiencia específica en casos de derechos civiles. Ya vi el video. Kesa respondió sin preámbulo. Está por todas partes. ¿Estás herido? ¿Dónde estás ahora? Después de informar a Kesa sobre su condición física y ubicación, Yasmín hizo su segunda llamada a Walter Hayes. Walter, algo ha sucedido. Ella describió el incidente con detalles precisos, su mente analítica ya, separando la emoción de los hechos mientras relataba los acontecimientos. Hubo una larga pausa antes de que Walter respondiera, su voz preocupada y con una ira apenas contenida. Yasmín, ven a casa inmediatamente. Reprogramar la reunión de Skyway. Eso es todo, Walter. Respondió Yasmín. La empresa que me acaba de sacar de su avión es la misma que estamos considerando para una inversión de $1.000 millones. Otro silencio esperado llenó la línea. Esto complica las cosas, Walter finalmente dijo. ¿Cómo quieres manejarlo? Aún no estoy seguro. Pero sé que no voy a dejar que. Su última llamada fue la más difícil para el cuidador de su hija, explicando que se retrasaría su regreso a casa y pidió que a Zoe solo le dijeran que mamá tenía que cambiar sus planes de viaje. Cuando Yasmín salió del centro médico, el video ya había explotado en todas las plataformas de redes sociales. Almohadilla justicia para Yasmín fue el tema de tendencia número 1 a nivel nacional con almohadilla boicot. Skyway se alzaba rápidamente tras él. Los medios de comunicación retomaban la historia con cobertura que va desde la indignación compasiva hasta sugerencias apenas veladas de que debe haber otra cara de la moneda. CNN publicó el titular, Ejecutivo de Inversiones destituido por la fuerza del vuelo plantea cuestiones de sesgo racial en las aerolíneas. Fox News, por su parte, optó por pasajero disruptivo retirado de los protocolos de seguridad del sitio de Skyway Flight Company. El director ejecutivo de Skyway Airlines, Frank Daniels, emitió una declaración preparada apresuradamente que solo alimentó la creciente indignación. Skyway Airlines lamenta que los procedimientos de seguridad estándar resultaran en un pasajero experimentando incomodidad. Estamos revisando el incidente, pero mantenemos que nuestro personal actuó de acuerdo con protocolos establecidos para garantizar la seguridad de todos los pasajeros. El comunicado no reconoció las lesiones de Yasmín, la validez de su boleto o la dinámica racial en juego. La respuesta del público fue rápida y despiadada, y las cuentas de redes sociales de Skyway se inundaron de comentarios y sus. Las líneas de atención al cliente estaban saturadas. A medida que llegaban las solicitudes de los medios, Yasmín mantuvo su silencio, ignorando las llamadas de las principales cadenas y declinando todas las solicitudes de entrevistas. En lugar de eso, se registró en un hotel cerca del aeropuerto, solicitó una salida tardía para el día siguiente y comenzó planificando metódicamente su respuesta. En su habitación de hotel, Yasmín cuidadosamente documentó sus heridas con fotografías, conservó la chaqueta rota y la blusa manchada de sangre como evidencia y escribió un relato detallado del incidente mientras aún lo tenía fresco en la memoria. Luego abrió su portátil y empezó investigando la estructura corporativa de Skyway Airlines, el equipo de liderazgo y el historial de incidentes similares. Lo que descubrió fue esclarecedor. Skyway había enfrentado 3 demandas por discriminación en los últimos 5 años. Todas se resolvió discretamente fuera de los tribunales. Su equipo de liderazgo ejecutivo de 15 personas incluía solo una persona de color, un hombre del sur de Asia, y ningún ejecutivo negro. Capital está actualmente en negociaciones con Skyway para un posible acuerdo de inversión de $1.000 millones. Las cejas de Kesa. Rosa. Eso cambia significativamente la dinámica. Exactamente. No se trata solo de reclamar una indemnización por lo que me ocurrió personalmente. Se trata de aprovechar el poder financiero para forzar un cambio institucional. Yasmín abrió su computadora portátil y la giró hacia Kesa, mostrando la investigación que recopiló durante la noche sobre la cultura corporativa de Skyway y su historial de discriminación. Incidentes. Lo que ocurrió ayer no fue un incidente aislado.
Es sintomático de problemas sistémicos dentro de su estructura y cultura corporativa, explicó Yasmín. Y no es exclusivo de Skyway. Toda la industria de la aviación tiene una historia problemática con el racismo. Discriminación. Mientras discutían las implicaciones, sonó el teléfono de Yasmín. Walter Hayes. Su nombre apareció en la pantalla. Yasmín, ¿cómo estás?, preguntó Walter. Preocupación evidente incluso por teléfono. Estoy planeando una estrategia con Kesa Washington, respondió. Walter, esto va más allá de mi experiencia personal. Skyway tiene un patrón de discriminación. Prácticas que los convierten en un objetivo de inversión problemático, independientemente de los acontecimientos de ayer. Walter suspiró. Entiendo tu postura y personalmente estoy indignado por cómo fuiste tratado. Pero desde una perspectiva comercial, debemos considerar las implicaciones de permitir que este incidente se lleve a cabo. Lograr un acuerdo de $1.000 millones que nuestros accionistas esperan. ¿Y si pudiéramos lograr ambos objetivos? Yasmín propuso aprovechar esta situación no solo para asegurar la inversión en términos más favorables, sino también forzar cambios significativos en las políticas y la cultura corporativa de Skyway. Es un objetivo ambicioso, Yasmín. El enfoque más limpio podría ser resolver su reclamación personal discretamente y continuar con la inversión según lo planeado. Yasmín sintió un destello de decepción. Walter siempre había sido su defensor en Harrington, pero su cautela en este momento le recordó que incluso los aliados a veces no logran comprender plenamente la importancia de mantenerse firmes contra discriminación. Con todo respeto, Walter, no estoy de acuerdo. Un acuerdo discreto enviaría el mensaje de que este tipo de trato es aceptable siempre que la empresa esté dispuesta a pagarlo posteriormente. Eso es. No es el tipo de inversor que Harrington debería ser. Hubo una larga pausa antes de que Walter respondiera. Nunca nos has guiado mal. ¿Qué propones exactamente? Después, terminando la llamada con Walter, quien había aceptado a regañadientes apoyar su enfoque, siempre que pudiera demostrar su viabilidad financiera, Yasmín volvió a su investigación. Pasó la tarde revisando la extensa cartera de inversiones de Harrington Capital, que identifica múltiples conexiones con la aviación, industria que podría aprovecharse en esta situación. Harrington ocupó puestos importantes en dos de los competidores de Skyway, así como varias empresas de su cadena de suministro. La firma también gestionó inversiones para 3 de los fondos de pensiones que poseían acciones sustanciales de Skyway. Las conexiones proporcionaron puntos de presión potenciales más allá de las negociaciones de inversión directa. Al anochecer, el teléfono de Yasmín volvió a sonar. Frank Daniels llamaba por segunda vez. La señora Taylor comenzó, con un tono notablemente más conciliador que durante su conversación anterior. He tenido tiempo de revisar el incidente más a fondo y quiero asegurarle que Skyway toma este asunto muy en serio. En serio. Estamos dispuestos a ofrecer un acuerdo de $250,000, junto con privilegios de viaje en primera clase de por vida. La oferta aumentada confirmó lo que Yasmín ya sospechaba. Skyway estaba en pánico por el posible impacto en su acuerdo de inversión. El señor Daniels respondió con calma, no me interesa la compensación monetaria ni los beneficios de viaje. Lo que me interesa es rendición de cuentas y cambio estructural dentro de su organización. Cambio estructural, repitió Daniels. La confusión era evidente en su voz. No estoy seguro de entender lo que me pides. Entonces, déjame ser claro. Skyway. Las aerolíneas tienen un historial documentado de prácticas discriminatorias que va mucho más allá de mi experiencia individual. Antes, Harrington Capital consideraría seguir adelante con cualquier inversión. Requeriríamos reformas integrales en su políticas corporativas, iniciativas de diversidad, programas de capacitación y estructura ejecutiva. El silencio sobre él. El otro extremo de la línea se alargó durante varios segundos. Cuando Daniels finalmente habló, su voz había perdido su tono conciliador. Señora Taylor, si bien valoramos el potencial de Harrington Capital inversión, no apreciamos que personas externas dicten cómo manejamos nuestra empresa. Quizás deberíamos hablar de estos asuntos directamente con el señor Hayes. Por supuesto, llama a Walter, respondió Yasmín. De manera uniforme. Pero debe saber que él apoya plenamente mi postura al respecto. Y. Para que quede claro, señor Daniels, no se trata de dictar cómo debe dirigir su empresa.
Se trata de garantizar que el capital de Harrington no se utiliza para perpetuar prácticas discriminatorias. La decisión es totalmente suya. Después, al finalizar la llamada, Jasmine se quedó sentada en un pensativo silencio durante varios minutos. Luego volvió a tomar su teléfono y comenzó a hacer llamadas a su red de ejecutivos negros en varios lugares. Industrias. A medianoche, había hablado con 12 líderes empresariales influyentes que había acordado formar una coalición que apoyara sus esfuerzos para exigir responsabilidades a Skyway. ¿Alguna vez has sufrido discriminación mientras viajas? Comenta primero si has experimentado o presenciado discriminación racial en un vuelo. Comentario número 2 si cree que las empresas deberían afrontar consecuencias financieras por acciones discriminatorias. Presiona el botón me gusta si crees que Jasmine tiene razón al mantenerse firme en su postura de no conformarse en silencio y suscríbete para ver más historias de personas que luchan contra la injusticia sistémica. ¿Qué harías si estuvieras en la situación de Jasmine? ¿Usarías tu poder financiero para forzar el cambio, o aceptaría el acuerdo y seguiría adelante? Veamos cómo Jasmine se desenvuelve en este campo de batalla corporativo en la siguiente parte de nuestra historia. El ajetreo habitual de el Distrito Financiero de Manhattan recibió a Jasmine cuando su automóvil se detuvo en la sede de Harrington Capital. A la mañana siguiente, la imponente torre de cristal reflejaba la luz del sol, una manifestación física del poder y influencia albergada entre sus muros. Normalmente, Jasmine atravesaría las puertas giratorias con la confianza, el anonimato de alguien que pertenecía allí a pesar de ser uno de los pocos ejecutivos negros en el edificio. Hoy, sin embargo, era diferente. Un pequeño grupo de reporteros se había reunido en la entrada, alertados de su regreso. Por fuentes desconocidas, los flashes de las cámaras estallaron cuando ella salió del auto, con la cara magullada y la herida abierta. El labio ahora es evidencia visible del incidente que cautivó las redes sociales. Señorita Taylor, ¿puedes comentar sobre el incidente de Skyway Airlines? ¿Harrington Capital sigue? ¿Estás considerando invertir en Skyway? ¿Has hablado con el director ejecutivo de la aerolínea? Jasmine pasó junto a ellos con un educado pero firme no hagas comentarios en ese momento. Su equipo de seguridad abrió un camino a través de la multitud. Dentro del vestíbulo se hizo un silencio inusual mientras los empleados reconocían ella, sus expresiones una mezcla de simpatía, curiosidad e incomodidad. Jasmine mantuvo la compostura, asintiendo con la cabeza a quienes la miraban fijamente mientras se dirigía a la ascensor ejecutivo. Walter Hayes la esperaba en su oficina, de pie junto al suelo, mirando hacia las ventanas que dominaba la ciudad. Se giró cuando ella entró. Su rostro reflejaba conmoción por sus heridas visibles antes de. Contuvo la expresión. Se ha convocado una reunión de emergencia de la Junta para las 10, le informó sin rodeos. Preámbulo. Thomas Whitfield lidera la carga. Jasmine dejó su maletín en su escritorio con una calma deliberada. Thomas Whitfield era el miembro más conservador de la junta directiva de Harrington, un asesor de Wall Street. Veterano que se había opuesto con frecuencia a sus estrategias de inversión más progresistas, aunque no podía discutir con ella. Resultados consistentes. Déjame adivinar, le preocupa el posible impacto en el acuerdo de Skyway. Walter asintió. Él, enmarcándolo como una cuestión de responsabilidad fiduciaria, argumentando que su experiencia personal, por desafortunado que sea, no debería interferir con una oportunidad de inversión sólida. ¿Y cuál es tu puesto, Walter?, preguntó Jasmine directamente. El hombre mayor suspiró, pasándose una mano por el pelo plateado. Profesionalmente, entiendo sus preocupaciones. Personalmente, señaló su rostro herido. Me cuesta separar los negocios de lo que claramente era una injusticia. Antes de que Jasmine pudiera responder, su asistente tocó y entró. My Lord. La junta se está reuniendo en la sala de conferencias principal. Han solicitado su presencia 15 minutos antes para una conversación privada. Jasmine intercambió una mirada con Walter. Divide y vencerás. Así que, al parecer, estuvo de acuerdo. ¿Cómo quieres jugar? Esto. Directamente por el medio, respondió Jasmine, reuniendo los archivos que había preparados con hechos, cifras y una estrategia que no pueden refutar en materia financiera. Solo por motivos. La conversación privada resultó ser exactamente lo que Jasmine había anticipado. Thomas Whitfield,
flanqueado por otros dos miembros de la junta que normalmente se alineaban con sus posiciones. La estaban esperando cuando ella entró en la sala de conferencias. Yasmín, él. Comenzó su tono con una mezcla cuidadosamente calibrada de preocupación y autoridad. Primero, déjame decirte lo perturbados que estamos todos por lo que te pasó. Completamente inaceptable. Gracias, Thomas, respondió Yasmín, sentándose frente a él. Yo lo agradezco. Dicho esto, continuó, inclinándose hacia adelante. Necesitamos hablar sobre el Skyway. Situación con la mente despejada. Esta inversión representa una oportunidad importante para Harrington, una que he estado desarrollando esto durante meses. Los rendimientos potenciales son excepcionales. Soy muy consciente de la situación financiera. Proyecciones, dijo Yasmín. Las revelé. Whitfield asintió. Exactamente por qué. Estamos confundidos por su aparente disposición a poner en peligro el trato por un asunto personal, por angustioso que sea. Yasmín sostuvo su mirada fijamente. Si has caracterizado mi postura como una simple reacción emocional, entonces lo entendí mal. Mis preocupaciones sobre Skyway son fundamentalmente financieras. Financiero, repitió Whitfield con escepticismo. Sí, una empresa con el historial documentado de Skyway. El patrón de discriminación y su respuesta a este incidente demuestran graves deficiencias en la gestión de riesgos, gobierno corporativo y calidad de liderazgo. Estos son factores materiales que impactar negativamente su propuesta de valor a largo plazo y convertirlos en un objetivo de inversión cuestionable independientemente de su posición actual del mercado. Antes de que Whitfield pudiera responder, las puertas de la sala de conferencias se abrieron mientras el resto de la junta. Los miembros comenzaron a llegar. La reunión formal estaba a punto de comenzar. Para la siguiente hora, Yasmín presentó un análisis exhaustivo de Skyway Airlines, que fue mucho más allá del incidente personal. Detalló el historial de quejas por discriminación de la empresa y sus inadecuadas iniciativas de diversidad, en comparación con sus pares de la industria y los posibles riesgos financieros asociados con sus problemas de cultura corporativa. Identificó métricas específicas en las que Skyway tuvo un desempeño inferior al de sus competidores con mayor diversidad y prácticas de inclusión. Los datos son claros. Concluyó. Las empresas con equipos de liderazgo diversos y culturas inclusivas superan consistentemente a sus menos diversas contrapartes a lo largo del tiempo. Las deficiencias de Skyway en esta área representan no solo una preocupación ética, sino también un problema material. Riesgo financiero para nuestra inversión. Luego, pasó a su solución propuesta utilizando la posición de Harrington como un potencial inversor importante podría exigir cambios específicos en la gobernanza y las políticas de Skyway como condición para la inversión. En lugar de retirarnos por completo, tenemos la oportunidad de transformar Skyway en una mejor empresa, tanto ética como financieramente. Al exigir estos cambios, no estamos simplemente haciendo una declaración sobre valores, estamos mejorando el valor a largo plazo de nuestra inversión potencial. Su propuesta incluía objetivos de diversidad obligatorios para el equipo ejecutivo y la junta directiva de Skyway, antibias integrales, capacitación para todos los empleados que atienden a clientes, informes transparentes sobre incidentes de discriminación y la creación de un puesto de director de diversidad que reportará directamente al CEO. Cuando terminó, Walter fue el primero en hablar. He revisado el análisis de Yasmín en detalle y encuentro su enfoque basado en principios y financieramente sólido. No se trata de una retribución por un desaire personal. Se trata de abordar deficiencias sustanciales en un posible objetivo de inversión. Thomas Whitfield no quedó convencido. Si bien aprecio la exhaustividad del análisis, me preocupa que no excedemos nuestro rol como inversionistas. Aportamos capital, no dictamos decisiones operativas. Con respeto, Thomas Yasmín replicó, los grandes inversores influyen en las decisiones corporativas. Política todo el tiempo. Cuando vemos problemas que amenazan el valor para los accionistas, no solo tenemos derecho, pero la responsabilidad de abordarlos. El debate continuó durante otra hora con varios miembros de la junta evaluando. Algunos apoyaron plenamente el enfoque de Yasmín. Otros expresaron reservas sobre aspectos específicos. Yasmín mantuvo la compostura durante todo el proceso, respondiendo a cada inquietud.
con argumentos basados en datos en lugar de apelaciones emocionales. Finalmente, Walter pidió una votación. Resultado: 9 a favor del planteamiento de Yasmín y 3 en contra. Está decidido entonces, anunció Walter. Harrington Capital procederá con las negociaciones de Skyway bajo las condiciones. Yasmín ha señalado: si se niegan a implementar estos cambios, retiramos nuestra. En lugar de ofrecer y explorar inversiones con sus competidores, los miembros de la junta directiva se retiraron. Walter y Yasmín. Se quedó atrás. Eso fue manejado con maestría. Walter le dijo: tú. Transformó una lesión personal en una estrategia corporativa sin siquiera considerarla personal. Porque no es solo sobre mí, respondió Yasmín. Lo que me pasó fue un síntoma de problemas sistémicos que afectan el valor de Skyway como empresa. Abordar esos problemas no solo es lo correcto, es la inversión más inteligente. Walter asintió pensativo. Frank Daniels me llamó directamente esta mañana. Ya sabes, intentó dar la vuelta. Tú y yo le dijimos que Harrington habla con una sola voz sobre este asunto y esa voz es tuyo. Walter sonrió levemente. No lo tomó bien. En efecto, mientras. Al salir de la sala de conferencias, el asistente de Yasmín le informó que Frank Daniels había emitido una declaración pública. Apenas minutos antes. Yasmín lo abrió en su teléfono y se lo leyó en voz alta a Walter. Skyway Airlines lamenta un desafortunado malentendido relacionado con la señora Yasmín Taylor. Si bien mantenemos que nuestros empleados, si bien seguimos los protocolos de seguridad establecidos, reconocemos que la situación podría haberse manejado con mayor sensibilidad. Esperamos continuar nuestras conversaciones de inversión con Harrington Capital y abordar cualquier inquietud que puedan tener. Puede que haya sido un desafortunado malentendido, repitió Walter con incredulidad. Así es como describe el hecho de que te saquen a rastras de un avión. Es exactamente el tipo de desdén que. La respuesta que esperaba, respondió Yasmín, endureciéndose. Ahora vamos a escalar. Esa tarde, Yasmín convocó una reunión virtual con la coalición de ejecutivos negros con los que se había puesto en contacto. La noche anterior, el grupo ahora incluía a 15 líderes influyentes en el ámbito financiero, tecnología y medios de comunicación, todos comprometidos a apoyar su esfuerzo para exigir cuentas a Skyway. Lo que me pasó podría. A ninguno de nosotros nos ha pasado, les dijo. De hecho, han ocurrido incidentes similares a muchas personas que carecen de nuestras plataformas y recursos. Esta es una oportunidad para usar nuestra influencia colectiva para forzar cambio significativo. Cada ejecutivo acordó aprovechar sus propias conexiones para ejercer presión sobre Skyway desde múltiples ángulos. Quienes tenían relaciones con los medios se asegurarían de que la historia permaneciera en el ciclo de noticias. Con influencia en las inversiones plantearía interrogantes sobre las prácticas de Skyway con sus analistas financieros. Quienes ocupan puestos en juntas directivas corporativas hablarían del incidente como una advertencia sobre el riesgo para la reputación. Una vez concluida la reunión virtual, Yasmín recibió una alerta de que el video de su salida del avión había superado los 10 millones de visualizaciones en diferentes plataformas. El apoyo público fue abrumador, con el almohadilla Boicot Skyway ahora tendencia nacional junto con almohadilla Justicia para Yasmín. El Tribunal de la Opinión Pública ha emitido su veredicto, observó uno de los miembros de la coalición. Ahora debemos asegurarnos de que haya consecuencias reales. Yasmín asintió con la cabeza. Skyway Airlines está a punto de aprender una costosa lección sobre el verdadero costo de la discriminación. 3 días después del incidente, Yasmín estaba sentado en la discreta sala verde del Programa Nacional de Asuntos Urbanos, uno de los programas de noticias más respetados que se centra en sobre temas que afectan a las comunidades de color. Tras rechazar decenas de solicitudes de entrevistas de medios de comunicación que abarcan desde programas de entrevistas matutinos hasta programas de comedia nocturnos, había accedido a una única conversación en profundidad con la periodista Amara Jackson, conocida por sus reportajes incisivos pero justos. Nos sigue. 5. Un desastre. Taylor, asistente de producción, le informó que como maquilladora, hizo el trabajo final. Toca, trabajando cuidadosamente alrededor de su labio aún cicatrizante. Yasmín había elegido este foro deliberadamente. En lugar de buscar la audiencia más amplia posible o el entrevistador más comprensivo, había seleccionado una plataforma
Esto permitiría un debate matizado sobre las cuestiones sistémicas que subyacen a su experiencia personal. Mientras las cámaras empezaban a grabar, Amara Jackson abrió el debate con una pregunta directa. La señora Taylor, el video donde te sacan a la fuerza de un vuelo de Skyway Airlines ya tiene más de 20 millones de vistas. ¿Puedes contarnos lo que sucedió ese día? Con precisión mesurada. Yasmín relató los hechos, enfatizando la naturaleza rutinaria de sus acciones antes de ser interrogada. Múltiples verificaciones de su boleto y la escalada que ocurrió a pesar de su tranquilo cumplimiento. En ningún momento fui disruptiva, amenazante o incumplidora con ninguna solicitud legítima, explicó. Mi presencia en ese asiento de primera clase fue cuestionada simplemente porque no encajaba en la preconcepción de alguien sobre quien pertenecía allí. Skyway Airlines ha caracterizado el incidente como un desafortunado malentendido y ha declarado que los empleados seguían los protocolos de seguridad. Amara lo notó. ¿Cómo respondes a eso? Me interesaría saber qué protocolo exige arrastrar a un pasajero que paga por el pasillo de un avión por sentarse en su asiento asignado. Yasmín respondió. No fue un malentendido. Fue un claro caso de discriminación racial que la aerolínea ahora intenta minimizar en lugar de abordar honestamente. En lugar de centrarse únicamente en su experiencia personal, Yasmín amplió hábilmente la conversación para abordar la naturaleza sistémica de la discriminación en la industria del transporte y en las empresas estadounidenses en general. ¿Qué pasó con? No fue un incidente aislado, explicó. Es parte de un patrón que afecta a las personas de color a diario, aunque la mayoría de los casos no se vuelven virales. Como empresa, líderes, tenemos la responsabilidad de reconocer estos patrones y usar nuestra influencia para interrumpirlos. Cuando se le preguntó sobre su función en Harrington Capital y la posible inversión en Skyway, Yasmín fue sincera sin rodeos. Revelar detalles confidenciales. Las empresas de inversión como Harrington tienen un poder significativo para influir en las empresas. Comportamiento a través de nuestra asignación de capital, señaló. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que no estemos financiar prácticas discriminatorias, no solo porque sea moralmente correcto, sino porque las empresas con problemas. Las culturas representan malas inversiones a largo plazo. La entrevista, que duró 30 minutos, logró un equilibrio entre la historia personal de Yasmín y las implicaciones más amplias para la responsabilidad corporativa. Se mostró reflexiva, mesurada y centrada en soluciones constructivas en lugar de represalias. Contrasta con el estereotipo de la mujer negra enojada que los medios de comunicación a menudo adoptan. Cuando se emitió la entrevista esa noche, las acciones de Skyway Airlines ya habían caído un 7% desde el incidente, representando cientos de millones en valor de mercado perdido. El hashtag #boicot. Skyway se había convertido en un movimiento en el que los viajeros cancelaban públicamente sus reservas y los clientes corporativos, reconsiderando sus contratos. Frank Daniels, cada vez más desesperado por contener el daño, autorizó una segunda declaración pública que ofreció una disculpa más explícita y anunció una revisión exhaustiva de los procedimientos de capacitación de la empresa. Sin embargo, la declaración aún caracterizó el incidente como un evento aislado en lugar de reconocer cualquier problema sistémico. Al día siguiente, Heather Miller, la azafata que inicialmente había cuestionado la presencia de Yasmín en First Clase, dio una entrevista exclusiva a un medio de comunicación conservador. Me sentí amenazada por su comportamiento, afirmó Heather. A pesar de la evidencia en video que muestra las respuestas serenas de Yasmín durante todo el proceso. La interacción, esto no tenía nada que ver con la raza. Se trataba de la seguridad de los pasajeros. Y siguiendo los procedimientos. Cuando se le presionó para que diera detalles sobre qué procedimientos había violado Yasmín, las respuestas de Heather se volvieron vagas y contradictorias. La entrevista pretendía presentarla la perspectiva de los empleados de la aerolínea. En cambio, destacó las inconsistencias en la postura de Skyway. El capitán Andrew Reynolds defendió de manera similar sus acciones en una declaración escrita, insistiendo en que había seguido el protocolo en una situación que percibido como potencialmente disruptivo. Sin embargo, cuando los periodistas solicitaron, aunque Skyway no proporcionó copias de estos protocolos, la aerolínea se negó a proporcionarlos, alegando consideraciones de seguridad.
Para debilitar aún más la posición de Skyway, la aerolínea afirmó que las imágenes de las cámaras de seguridad de la pasarela de embarque y la terminal, que habría capturado ángulos adicionales de la retirada forzosa de Yasmín, había sido automáticamente sobrescritos, según las políticas estándar de retención de datos. Esta conveniente desaparición de la evidencia solo intensificó el escepticismo público sobre el compromiso de las aerolíneas con la transparencia. Brian Walters, el pasajero que había filmado el incidente, se encontró inesperadamente en el centro de atención. Brian, un ingeniero de software de 29 años que había viajado a Atlanta para una entrevista de trabajo, enfrentó una reacción violenta de algunos sectores lo criticaron por su papel en la difusión del incidente. Los trolls en línea lo acusaron de usar selectivamente, editando el video a pesar de su metraje continuo y cuestionó sus motivos. Simplemente grabé lo que vi que estaba sucediendo porque claramente estaba mal, explicó Brian en una breve declaración publicada en su Twitter. Cuenta. Cualquiera en esa situación merece tener testigos. El acoso se intensificó cuando su información personal fue divulgada en varios foros, lo que dio lugar a mensajes amenazantes y llama a su empleador exigiendo su despido por fomentar la división racial. Cuando Yasmín se enteró de la situación de Brian, ella se comunicó con él en privado. Quiero agradecerle por tener la oportunidad de. Tuve el coraje de documentar lo que pasó, le dijo durante su conversación telefónica. No todos habrían corrido ese riesgo. Al enterarse de que el acoso en línea le había provocado a Brian una oportunidad laboral prometedora cuando el posible empleador se convirtió en preocupada por la controversia, Yasmín aprovechó su red para conectarlo con varias empresas de tecnología conocidas por sus valores progresistas. En una semana, Brian tuvo 3 entrevistas. Ofertas de empresas que respetaban su postura ética en lugar de castigarlo por ello. A medida que la tormenta mediática continuaba, ante la agitación, diversas partes interesadas comenzaron a tomar partido. El Sindicato de Auxiliares de Vuelo emitió una declaración cuidadosamente redactada en apoyo a sus miembros, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de mejorar la capacitación. Si bien apoyamos a nuestros miembros, derecho a garantizar la seguridad en la cabina, reconocemos la importancia de abordar los sesgos inconscientes en los clientes. Interacciones. Nos comprometemos a ser parte de la solución. Las organizaciones de derechos civiles pidieron una investigación del Departamento de Transporte sobre las prácticas de Skyways, citando estadísticas que mostraban que la aerolínea tenía una tasa desproporcionadamente alta de expulsión de pasajeros de color, en comparación con los promedios de la industria. Los clientes corporativos comenzaron a reevaluar públicamente sus relaciones con Skyway. Una importante empresa tecnológica anunció que estaba revisando sus planes de viajes corporativos, políticas a la luz de los acontecimientos recientes, mientras que una importante firma de consultoría reorientó explícitamente su negocio hacia competidores hasta que Skyway demuestre cambios significativos. Durante este periodo, Yasmín mantuvo una presencia estratégica lo suficientemente visible como para mantener la presión sobre Skyway, pero se centró en soluciones sistémicas en lugar de que una reivindicación personal. Su única entrevista con Amara Jackson fue compartida ampliamente en diversas plataformas, en particular su articulación de cómo la discriminación representaba un problema tanto moral como financiero. Responsabilidad para las empresas. 10 días después del incidente, con las acciones de Skyways a la baja, casi el 15% y se informó que las reservas estaban significativamente por debajo de las proyecciones, Yasmín recibió otra llamada de Frank Daniels. Señora Taylor, comenzó su tono notablemente menos confiados que en sus conversaciones anteriores. Nuestra junta ha solicitado una reunión con Harrington Capital para discutir la posible inversión y otros asuntos relacionados con los acontecimientos recientes. Con gusto lo arreglaría. Señor Daniels, respondió Yasmín con calma. ¿Te convendría ir mañana por la mañana a las oficinas de Harrington? El escenario estaba preparado para una confrontación. Eso determinaría no solo el destino de un acuerdo de $1.000 millones, sino potencialmente la dirección futura de el enfoque de toda la industria hacia la diversidad, la equidad y la inclusión. La sala de juntas de Harrington Capital irradiaba poder silencioso a través de su discreta elegancia. Paneles de nogal cubrían las paredes y el suelo. Los ventanales ofrecían vistas panorámicas de Manhattan, y la enorme mesa de conferencias brillaba bajo las ventanas empotradas.
Iluminación. Era una habitación diseñada para impresionar sin ostentación, para señalar autoridad a través de la confianza en lugar de intimidación. Yasmín había llegado deliberadamente 30 minutos antes para revisar su estrategia. Con Walter y su equipo legal. Llevaba un traje azul marino a medida que proyectaba profesionalismo mientras que el collar ocultaba parcialmente sus heridas, que aún se estaban curando. Llevaba el cabello recogido en elegantes pendientes de perlas sin yan. Sus afortunados captaron la luz mientras revisaba sus notas una última vez. «Ya están aquí», anunció su asistente. Y momentos después, entró Frank Daniels, flanqueado por el jefe legal de Skyway. Oficial, Patricia Morrison, y 2 miembros de la junta. Daniels tenía el aspecto demacrado de alguien que no había dormido bien en días. Su confianza habitual fue reemplazada por una actitud defensiva y cansada. «Gracias por reunirse con nosotros», comenzó después de que se completaron las presentaciones. «Agradecemos la oportunidad de discutir nuestra posible asociación en persona». Yasmín asintió. «Antes de comenzar, para aclarar los parámetros de la conversación de hoy. Estamos aquí para discutir 2 temas distintos pero asuntos relacionados. La potencial inversión de $1,000 millones de Harrington Capital en Skyway Airlines. Y el incidente que involucró a los empleados de Skyway y a mí hace 10 días. Mientras estos problemas se entrecruzan y cada uno requiere atención específica». Frank se movió incómodo. «Señorita Taylor, queremos comenzar extendiéndole nuestras más sinceras disculpas por su experiencia. Después de revisar la evidencia, reconocemos que nuestro personal no manejó la situación adecuadamente. Este reconocimiento es un comienzo, señor Daniels», respondió Yasmín. «Pero disculpas. Sin rendición de cuentas ni cambios son solo palabras». Patricia Morrison, asesora legal de Skyway, intervino. «Hemos preparado una oferta de acuerdo integral que creemos que aborda el incidente de manera justa». Ella se deslizó. Un documento al otro lado de la mesa. «Además de la compensación monetaria, proponemos una revisión de nuestra formación, procedimientos y la implementación de capacitación en sensibilidad para todo el personal que atiende al cliente». Yasmín miró el documento sin alcanzarlo. $250,000 pesos. Acuerdo de confidencialidad y vagas promesas de revisión y capacitación. ¿Es eso? ¿Cuál es su definición de completo, señora Morrison? Es mucho mejor que las liquidaciones estándar para clientes. Incidentes de servicio, respondió Morrison con frialdad. Esto no era un problema de servicio al cliente. Incidente, afirmó Yasmín con firmeza. Esto fue una agresión física que resultó de un perfil racial documentado en video y presenciado por un avión lleno de pasajeros. Pero lo que es más importante, es indicativo de problemas sistémicos dentro de su cultura corporativa que representan riesgos materiales para cualquier inversor potencial. Abrió su cartera y distribuyó copias de un documento diferente para cada uno en la mesa. Estas son las condiciones de Harrington Capitals para proceder con él. Inversión. Frank Daniels examinó el documento. Su expresión se ensombreció al leerlo. La extensa lista de cambios necesarios. «Esto no tiene precedentes», dijo finalmente. «Solicitan una reforma integral de nuestra estructura de gobierno corporativo. Solicitamos las mejoras necesarias. Para abordar las deficiencias documentadas», Yasmín corrigió. «Permítame explicarles los puntos clave. Durante los próximos 30 minutos, describió metódicamente los requisitos de Harrington. La creación de un jefe de diversidad. Puesto de oficial que reporta directamente al director general. Objetivos de diversidad obligatorios para la dirección ejecutiva y la junta directiva. Composición, formación integral en Antibias para todos los empleados con especial énfasis en el personal de atención al cliente. Informes transparentes sobre incidentes de discriminación y sus resoluciones, y un compromiso de $50 millones para la comunidad. Iniciativa que apoya oportunidades educativas para minorías subrepresentadas. Además, Yasmín continuó, exigimos que las personas específicas involucradas en mi incidente rindan cuentas. No. Terminación. Eso es demasiado fácil y no resuelve los problemas subyacentes, pero un proceso transparente de revisión, reentrenamiento y las consecuencias apropiadas. Frank Daniels negó con la cabeza. Mientras nosotros apreciamos el interés de Harrington en nuestra empresa, estas demandas impondrían costos extraordinarios y operativos. Desafíos.
El impacto financiero sería sustancial. Walter Hayes, que había permanecido en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. En realidad, Frank, hemos realizado un análisis financiero exhaustivo de estos cambios propuestos. Él distribuyó otro documento con proyecciones detalladas. Al considerar la reducción de los costos legales, responsabilidad, mejor retención de empleados, mejor reputación de marca y expansión, base de clientes, estas iniciativas representan un retorno neto positivo de la inversión ROI en 3 años. Esto, suponiendo que sus proyecciones son precisas, replicó Frank. Nuestras proyecciones se basan en datos comparativos. Análisis de empresas que han implementado iniciativas similares, respondió Walter. Los datos son bastante convincentes. Frank intercambió miradas con su equipo antes de responder. Incluso si aceptáramos su ayuda financiera. Según el análisis, estos cambios representarían un cambio fundamental en nuestra forma de operar. Nuestros accionistas, sus accionistas ya han visto una caída del 15% en el valor de las acciones desde el incidente, dijo Yasmín. Interrumpido. Están viendo cómo se evaporan cientos de millones en capitalización de mercado. Debido a su gestión de esta situación, sospecho que estarían muy interesados en soluciones que reviertan esa tendencia. Necesitamos tiempo para considerar estas propuestas, afirmó Patricia Morrison. Por supuesto, Yasmín estuvo de acuerdo. Sin embargo, debo mencionar que Harrington Capital ya ha tenido conversaciones preliminares con las aerolíneas Aeroglobal y Transcontinental sobre posibles inversiones similares a lo que estábamos considerando con Skyway. Frank Daniel se puso visiblemente rígido. Aeroglobal y Transcontinental eran los dos mayores competidores de Skyway. La implicación era clara. Si no aceptaban los términos de Harrington, el capital y la ventaja competitiva que proporcionaría irían a sus rivales. En cambio, ¿cuánto tiempo tenemos para responder?, preguntó Frank con voz tensa. Controlado. 48 horas, respondió Yasmín. Entendemos. Esto requiere una consideración cuidadosa, pero las condiciones del mercado y nuestro cronograma de inversión no permiten una inversión prolongada. Deliberación. Después de que el equipo de Skyway se fue, Walter se dirigió a Yasmín con una mezcla de admiración y preocupación. No les dejaste mucho margen de maniobra, observó. No merecen espacio para maniobra, respondió Yasmín. Lo que hicieron, lo que su cultura corporativa permitió, no es algo que deba ser negociable. Y si se alejan, Yasmín recogió sus documentos. Luego invertimos en sus competidores y vemos cómo Skyway sigue perdiendo mercado. Compartir hasta que cambien o fracasen. De cualquier manera, la industria aprende una lección importante sobre el verdadero costo de discriminación. Las 48 horas que siguieron fueron tensas. Entre bastidores, Yasmín se enteró a través de su red que la junta directiva de Skyway estaba profundamente dividida sobre cómo responder. Frank Daniels abogaba por un cumplimiento mínimo, aceptando algunas de las demandas menos costosas de Harrington mientras negociando los cambios más sustanciales. Otros miembros de la junta, alarmados por la continua caída de las acciones y la publicidad negativa, impulsaron la aceptación de las propuestas en su totalidad. A medida que se acercaba la fecha límite sin respuesta de Skyway, Yasmín finalizó la estrategia de inversión alternativa con Aeroglobal, cuyo director ejecutivo había acogido con entusiasmo no solo el capital de Harrington, sino también su propuesta de diversidad. Iniciativas. Una filtración cuidadosamente colocada a un medio de noticias financieras sobre el potencial. El acuerdo de $1.000 millones se cae. Las acciones de Cent Skyway caen otro 5% en las operaciones fuera de horario. A solo 2 horas de que expirara el plazo de Harrington, el teléfono de Yasmín sonó con un número desconocido. Señora Taylor, dijo una voz de mujer que no reconoció. Soy Diane Foster, de Skyway Airlines, miembro de la junta directiva. Llamo por su propuesta de inversión. Señora Foster, Yasmín reconoció, sorprendida. Diane Foster no era uno de los miembros de la junta que había asistido a la reunión. La junta acaba de concluir una sesión de emergencia, continuó Foster. Me han autorizado a informarle que Frank Daniels ya no es el director ejecutivo de Skyway Airlines. Con efecto inmediato. Yasmín hizo una pausa, asimilando este inesperado acontecimiento. Ya veo. ¿Y quién ocupará su lugar? De manera interina. Lo haré, respondió Foster.
La Junta consideró que necesitábamos nuevos liderazgo para abordar adecuadamente los desafíos actuales. Una rápida búsqueda en Internet mientras hablaban reveló lo que Yasmín no sabía. Diane Foster fue una de las dos únicas mujeres en la junta directiva de Skyway y la única persona negra en la alta dirección de la empresa. Anteriormente se había desempeñado como su directora de operaciones, pero había estado notablemente ausente de las decisiones importantes de la empresa a pesar de su extensa experiencia. Felicitaciones por su nombramiento, señorita Foster. Yasmín dijo. ¿Puedo preguntarle qué significa esto para la propuesta de Harrington? Por eso llamo, respondió Foster. Me gustaría reunirme con usted personalmente mañana por la mañana para discutir un camino a seguir que aborde las preocupaciones que ha planteado. Creo que podemos encontrar un terreno común que sirva a los intereses de ambas empresas y al mismo tiempo genere un cambio significativo. Al finalizarla, tras la llamada, Yasmín sintió un optimismo cauteloso. La destitución de Frank Daniel sugirió que al menos una facción del liderazgo de Skyway reconoció la necesidad de un cambio significativo. Ya sea que esto representara un compromiso genuino con la transformación o simplemente un giro estratégico para salvarla. El acuerdo de inversión estaba por verse. Lo que estaba claro, sin embargo, era que la dinámica de poder había cambiado drásticamente. Ahora una mujer negra se sentaba en ambos lados de la mesa de negociaciones, cada una ejerciendo una influencia significativa sobre el futuro de una importante corporación estadounidense. Lo que sucediera después tendría repercusiones en toda la industria y, potencialmente más allá. La sala de juntas de Skyway Airlines no podría haber presentado un contraste más marcado con Harrington Capitals, donde el espacio de Harrington proyectaba una confianza serena a través de una elegancia discreta. La sala de juntas de Skyway. Excesos corporativos a gritos, sillas de cuero de gran tamaño, paneles de madera ostentosos y una grandiosa pintura al óleo. La imagen del fundador de la empresa dominaba una pared. Era el tipo de habitación diseñada para intimidar por su opulencia, más que sustancia. Pero hoy, la atmósfera en este espacio era todo menos triunfal. 12 miembros de la junta directiva estaban sentados alrededor de la enorme mesa. La tensión era evidente en sus posturas y expresiones mientras la directora ejecutiva interina, Diane Foster, presentó las opciones que tenían ante sí. Nos quedan 23 horas para responder a Harrington Capitals. Condiciones, les recordó Foster, con voz firme pero urgente. Nuestras existencias han cayó casi un 20% desde el incidente. Los principales clientes corporativos se están suspendiendo sus contratos. El impacto financiero ya es grave y empeora cada día. Gregory Pearson, el miembro más antiguo de la junta, meneó la cabeza con frustración. Toda esta situación ha sido mal manejado desde el principio. Frank debería haber asumido la responsabilidad inmediatamente en lugar de intentar descartarlo como un malentendido. Eso es fácil de decir en retrospectiva, replicó Richard Brentwood, quien había sido el aliado más fuerte de Frank Daniels en la junta directiva. Frank intentaba proteger a la empresa de responsabilidades. Estas exigencias de Harrington son extraordinarias. En esencia, piden control sobre nuestras operaciones internas a cambio de su inversión. Piden rendición de cuentas y mejoras, Diane. Corregido. Y dadas las circunstancias, sus exigencias no son irrazonables. No es irrazonable. Brentwood se burló. $50 millones. Fondo de inversión comunitaria. Cuotas obligatorias de diversidad para puestos ejecutivos. Estos son proyectos de ingeniería social, no decisiones de negocios. Diane lo miró fijamente. Richard, los datos que Harrington proporcionó. Demostrar los beneficios financieros de un liderazgo diverso no es ingeniería social. Es una estrategia empresarial sólida. Estrategia respaldada por una investigación exhaustiva. Empresas con equipos ejecutivos diversos superan a sus pares en un 36% en rentabilidad. Incluso si aceptamos esa premisa. Un miembro de la junta intervino. El cronograma que exigen es agresivo. Implementar estos cambios sería disruptivo. Más disruptivo que perder una inversión de $1,000 millones y verla desaparecer. Nuestros competidores, en cambio, Diane desafió. Más disruptivo que continuar. El valor de mercado y la confianza de los clientes se desplomaron. El debate se prolongó durante horas con
La junta directiva está fundamentalmente dividida. Algunos miembros, en particular aquellos con experiencia en otras industrias. Las iniciativas de diversidad habían demostrado ser exitosas y apoyaron la aceptación total de las condiciones de Harrington. Otros, principalmente la vieja guardia, que había estado en la aerolínea durante décadas, se resistieron a lo que percibían como algo externo, interferencia en sus operaciones. Mientras la discusión daba vueltas sin solución, Diane finalmente se puso de pie. Llamando la atención de todos, permítame aclarar nuestra situación, declaró con firmeza. He pasado la mañana revisando nuestras proyecciones financieras si perdemos la inversión en Harrington. El panorama es sombrío. Nos veríamos obligados a retrasar nuestro programa de modernización de flota, lo que daría a Aeroglobal y Transcontinental una ventaja significativa. Ventaja competitiva. Nuestra expansión en los mercados asiáticos se pospondría indefinidamente y tendríamos. Probablemente se enfrentará a una revuelta de accionistas en la próxima junta anual. Distribuyó un documento que contiene estas proyecciones, lo que permite un momento para que la gravedad de la situación se asimile. Además, ella continuó, nuestro equipo legal estima la responsabilidad potencial del caso de la señorita Taylor. En particular, con la evidencia en video, podría superar las 8 cifras, especialmente si se lleva a juicio de forma comprensiva. Jurisdicción. Y eso no tiene en cuenta el continuo daño a la marca ni la pérdida de clientes. Richard Brentwood, aún reticente, ofreció un compromiso. ¿Qué pasaría si aceptáramos algunas de sus? ¿Exige las menos costosas y negocia las demás? Seguramente. Harrington preferiría obtener parte de lo que quieren que nada en absoluto. Diane negó con la cabeza. Basándome en mi conversación con M.S. Taylor, no creo que estén fanfarroneando sobre su disposición a irse. Ya han tenido conversaciones importantes con nuestros competidores. Como para enfatizar su punto, Diane, su asistente entró en la habitación y discretamente le entregó una tableta. Después de leer la pantalla, Diane levantó la vista. La Junta. Bloomberg informa que Harrington Capital está en negociaciones avanzadas con Aeroglobal para una posible inversión estratégica. Sus acciones subieron un 7% tras la noticia. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. Finalmente, Gregory Pearson habló. Arriba. Propongo que aceptemos las condiciones de Harrington Capital en su totalidad y autoricemos a Diane a finalizar el acuerdo en nombre de la empresa. La votación posterior fue de 9 a favor y 3. Con la autorización de la Junta asegurada, Diane llamó inmediatamente. Yasmín solicitó una reunión esa tarde. Al terminar la llamada, reflexionó sobre la ironía de la situación. Durante años, ella había abogado por muchos de los mismos cambios que Harrington ahora exigía, solo para ser dejada de lado y ignorado por Frank Daniels y sus aliados. Había sido necesaria una crisis externa y la amenaza de catástrofe financiera para crear la oportunidad para la transformación que había imaginado durante tanto tiempo. Mientras tanto, en Harrington Capital, Yasmín estaba concluyendo sus negociaciones paralelas con Aeroglobal. La aerolínea competidora había acogido con entusiasmo no solo el capital de Harrington, sino también su propuesta de diversidad. Iniciativas, viendo una oportunidad de posicionarse como la alternativa progresista a Skyway. Deberíamos tener. Todo estará listo para mañana por la mañana. Yasmín informó al director ejecutivo de Aeroglobal. A menos que ocurra algo inesperado con Skyway. Cuando su asistente le informó de la llamada de Diane Foster solicitando una reunión urgente, Yasmín estaba intrigada pero cautelosa. La destitución de Frank Daniels sugería una cambio potencial en el enfoque de Skyway. Pero si representó un compromiso genuino con el cambio o simplemente quedaba por ver la reorganización superficial del liderazgo. Esa tarde, Diane llegó. Solo en Harrington Capital, una desviación de la práctica corporativa estándar de traer un séquito de abogados y ejecutivos a negociaciones tan importantes. Fue una decisión deliberada que señaló confianza y un deseo de conversación auténtica. Gracias por reunirse conmigo, señorita Taylor, comenzó Diane una vez que estaban sentadas en una sala de conferencias. Por favor, llámame Yasmín. Yasmín, dijo Diane. Asentí. Quiero empezar ofreciéndole una disculpa personal, no solo corporativa. 1. Lo que te pasó fue inexcusable, y como líder en Skyway, aunque no estuve directamente involucrado,
En el incidente, tengo cierta responsabilidad por la cultura que permitió que ocurriera. La sinceridad en su voz era inconfundible, y Yasmín sintió un cambio en la dinámica entre ellos, de adversarios a aliados potenciales, unidos por una comprensión común de los desafíos que enfrentaban las mujeres negras en corporaciones estadounidenses. Te lo agradezco, Diane. Y quiero dejar claro que esto no se trata de castigo ni retribución. Se trata de crear un cambio significativo que garantice que nadie más experimente lo que hice. Lo entiendo perfectamente, respondió Diane. Y es por eso que estoy aquí para decirles que la Junta de Skyway ha votado para aceptar todas las condiciones de Harrington sin enmienda o negociación. Yasmín levantó una ceja, genuinamente sorprendida por la aceptación inequívoca. Todos ellos, incluido el Fondo de Inversión Comunitaria y los requisitos de diversidad ejecutiva. Todos ellos. Diane lo confirmó. La Junta me ha autorizado a firmar el acuerdo de inmediato y comenzar la implementación de los cambios requeridos. Eso es inesperado, admitió Yasmín. ¿Qué? ¿Cambiaron de opinión? Diane sonrió. Relay. Una combinación de problemas financieros. Realidad. Francamente, miedo. Su estrategia de crear una alternativa creíble con nuestros competidores fueron particularmente efectivos. Nadie quería explicarles a los accionistas por qué perdimos $1,000 millones. Inversión en dólares en Aeroglobal. ¿Y tú? Yasmín preguntó. ¿Cuál es tú? ¿Tiene algún interés personal en esto? Diane consideró la pregunta detenidamente antes de responder. He trabajado en Skyway durante 15 años y he ido ascendiendo desde operaciones regionales hasta el nivel marítimo. A lo largo de ese viaje, he impulsado muchos de los mismos cambios que ahora estás exigiendo, solo para ser constante.